Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar ahora con el dictado de las clases. Vamos a detenernos en los conceptos de la guía 16, que da comienzo a la tercera parte del programa. Recuerden ustedes que la primera parte estaba compuesta por los principios generales, como el juez competente, la cesación de pagos, también el concurso internacional, los sujetos concursables. En la otra parte de la ley de concursos, ya más al final, teníamos la figura del síndico, del juez, las cuestiones procesales, los pequeños concursos y los funcionarios que intervienen en los procesos, como así también los privilegios. La segunda parte estaba dada por el concurso preventivo, no solo por el concurso preventivo, sino también por el acuerdo preventivo extrajudicial, los concursos especializados o diferenciados como son el del garante o el del conjunto económico, y también fuera de la ley de concursos vimos los fideicomisos deportivos y la liquidación de actividades financieras, como así también finalmente el concurso de la persona humana que no realiza actividad económica organizada, reglamentado en nuestro Código Procesal Civil y Comercial. Bueno, la tercera parte es, como les dije, el capítulo de la quiebra. Tiene que ver con, entonces, ese estado del sujeto en donde su patrimonio ya no va a ser objeto de medidas para evitar la liquidación, sino la liquidación misma. Por eso es que la quiebra, de acuerdo a alguna doctrina, es un proceso de ejecución colectivo, o como dice Julio César Rivera, es un proceso universal cuya finalidad es liquidar los bienes que integran el patrimonio del deudor común y distribuir el producido de esa liquidación entre los acreedores de acuerdo al orden de privilegios y en prorrata de sus créditos cuando se trata de quirografarios. Bien, si nos quedáramos solamente con ese concepto, estaríamos mezquinando el concepto de quiebra, porque la quiebra es mucho más que eso, más que un proceso de ejecución colectivo. También tiene efectos de carácter personal y efectos patrimoniales respecto de los contratos y otras cuestiones que nos posibilitan avisorar que la situación de quiebra, que el estado de quiebra es más, como les dije, que un mero proceso, sino que también afecta a la persona, afecta a su patrimonio de modo sustancial. No obstante, es lógico pensar que sin bienes para liquidar o sin acreedores a los cuales repartirle el producido de los bienes, la quiebra carecería en cierto modo de objeto, porque en realidad nos estaría faltando un elemento importante, más allá de que la quiebra sin activos implica la posibilidad de que ésta se clausure por un tiempo indeterminado y hasta tanto aparezcan bienes, o si finalmente el juez termina dándola por concluida cuando no tenemos bienes para liquidar. Bien, hecha esta presentación, vamos a recordar entonces que cuál es el modo en que un sujeto puede llegar a la quiebra. En primer término, partiendo de la base que el pedido de concurso preventivo es un pedido condicionado de la propia quiebra, podemos considerar que en realidad el primer modo, digamos, en que un sujeto puede llegar a la quiebra va a ser justamente la frustración del concurso preventivo. O, un poco más adelante en el mismo proceso, el incumplimiento o la nulidad del acuerdo preventivo. Entonces, esa es una forma en que un sujeto puede llegar a ser declarado en quiebra. Una segunda modalidad por la cual un sujeto puede llegar a ser declarado en quiebra es cuando la quiebra es directa. La quiebra directa es aquella que se dicta sin un concurso preventivo previo. En ese caso tenemos dos modalidades. La quiebra directa solicitada por un acreedor, a la que la doctrina denomina también quiebra necesaria, y también tenemos la quiebra solicitada por el propio deudor, que es quiebra voluntaria. Y la tercera modalidad por la cual un sujeto puede llegar a ser declarado en quiebra es precisamente la quiebra extensiva. Quiebra extensiva
que presupone la existencia de una quiebra que por determinadas circunstancias se extiende, valga la redundancia, a sujetos que inicialmente no lo estaban. Entonces, dentro de la quiebra extensiva vamos a encontrar un primer presupuesto, que es el de la quiebra extensiva automática, y es aquella por la cual se declara en quiebra a un sujeto cuando es ilimitadamente responsable por las obligaciones de otro que está en quiebra. El artículo 160 dice: la quiebra de una persona jurídica importa la de sus socios con responsabilidad ilimitada. Y otra forma también de quiebra extensiva, pero sancionatoria esta, es aquella que está prevista en los artículos 161 y siguientes, que son la quiebra por actuación de interés personal, la quiebra por abuso de control societario o la quiebra por confusión patrimonial indescendible. Estas son las formas típicas por las cuales un sujeto puede llegar a la quiebra. En la clase anterior el profesor Albani también habló de la posibilidad de que un sujeto pueda ser declarado en quiebra por los bienes y las deudas que tiene en el país cuando, por ejemplo, la matriz ubicada en otro lugar de esa misma empresa se encuentra en quiebra. Y acá, aunque no haya cesación de pago, lo mismo podría ser declarada en quiebra ese sujeto sin que responda a esa declaración de quiebra ninguna de las categorías que hemos mencionado anteriormente. Bien, hecha esta presentación entonces de los modos en que un sujeto puede llegar a caer en quiebra, es necesario poner de manifiesto que una vez que el sujeto fue declarado en quiebra, a partir de allí los procesos son muy similares. Esto es, en los mismos vamos a tener efectos personales, efectos patrimoniales respecto de la persona del deudor, respecto de los bienes y de sus deudas. Vamos a tener también que el objeto principal va a ser la incautación y liquidación de los bienes desapoderados como consecuencia de la quiebra, para que su producido sea repartido entre todos los acreedores concurrentes y concursales. Fíjense ustedes que en el caso de la quiebra directa pedida por acreedor, como así también en la quiebra directa pedida por deudor, se va a abrir un periodo informativo, mientras que en la quiebra indirecta, según el momento en que se encuentre el proceso, es si vamos o no a abrir un periodo informativo. ¿Por qué? Porque el artículo 202 establece que una vez que se declara la quiebra indirecta, por frustración del concurso, no está prevista la posibilidad de un periodo informativo ante el síndico, sino que directamente el juez puede aceptar los pedidos de verificación en el mismo tribunal, los que tramitarán sin costas, dice el artículo 202. En el caso de las quiebras extensivas, una de las circunstancias que la hacen diferente o que le dan alguna connotación distinta a las otras es la posibilidad de que en los casos de los incisos 1 y 2 tramiten por masa separada, mientras que en el caso del inciso tercero, o sea, la quiebra por confusión patrimonial indescindible, veremos cuando nos toque desarrollar ese tema que se forma una masa única y todos los bienes y todos los acreedores de los distintos sujetos que caen en quiebra, tanto la quiebra principal como las consecuentes, van a ser considerados como un solo patrimonio. Salvo esas diferencias, en general los procesos de quiebra son muy parecidos desde la sentencia en adelante. Entonces, recapitulando, se puede llegar al estado de quiebra por distintos modos: a través de la quiebra indirecta, por frustración, incumplimiento o nulidad del acuerdo preventivo; a través de la quiebra directa, pedida por acreedor o pedida por el mismo deudor; a través de la quiebra extensiva, automática o sancionatoria. También dijimos de la quiebra consecuente como consecuencia de una quiebra que existe en el extranjero respecto de los bienes y créditos y deudas pagaderas en el país, en el caso del artículo 4 de la Ley de Concursos y Quiebras. Y a partir de la sentencia siempre vamos a tener un proceso similar, en donde, a diferencia del concurso preventivo, la quiebra se centra principalmente en la determinación de los bienes que hay que incautar y liquidar, y hace, por supuesto, que sin acreedores no tiene sentido la liquidación, pero fija, digamos, la atención principalmente en la gestión y en la parte de los bienes del deudor.
Mientras que en el concurso preventivo, como habíamos dicho oportunamente, se centra principalmente en lo que son los acreedores. Por eso en el concurso preventivo vamos a ver que tenemos acreedores concurrentes, que son aquellos que vienen por la vía del artículo 32 a pedir verificación y son declarados admisibles o inadmisibles y adquieren derechos económicos y políticos, mientras que en el caso de la quiebra los acreedores son todos, digamos, de igual condición, sean tempestivos o sean tardíos, y a los mismos le vamos a aplicar las mismas normas de distribución. En el concurso preventivo, por el contrario, son solo aquellos que mencioné recién los que van a formar parte del acuerdo, y los demás acreedores, los tardíos o los inadmisibles que después logran revertir la situación, van a tener que soportar los términos del acuerdo que votaron los acreedores concurrentes. Esa distinción, digamos, esa concentración del proceso en el pasivo se revierte o en cierto modo cambia de foco, y aquí lo que más interesa son los bienes, primero a través del desapoderamiento, como consecuencia del desapoderamiento, la incautación y liquidación de los bienes, para finalmente encontrar las dos fases del patrimonio en lo que sería la rendición de cuentas, informe final y proyecto de distribución.